Ahí sí, sí, ¿Ya se perfecto. ve? Sí, Ok, perfecto todo. ok. Bueno, ok. Elegí a Junji Ito para esta ponencia porque siento que es un autor que, a pesar de que es muy famoso y mucha gente pues se maravilla con su obra, igual tiene simbolismos que provocan muy a menudo que la gente diga, ¿sabes qué? Pues no lo entendí, no, o sea, me agradó, me gustó, pero no capté qué me quiso decir con su historia. Y pienso que uno de los puntos de introducción, porque realmente son varias las cosas que hay que no estudiar, sino saber sobre estas vertientes, por así decir, para poder estudiarla a fondo, porque es muy complejo. Pero la que yo considero que es la crucial, la primera para empezar a adentrarse, es la sociedad japonesa. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de entrar a Junji Ito, vamos a hablar de algo que los medios nos ha vendido en las últimas décadas. Y en las últimas décadas, vamos a decir hasta siglos. Y es si el terror, el género que Junji Ito hace, realmente busca solamente asustarnos. Para responder eso hay que remontarnos a cuando el hombre empieza a ser consciente de lo que es su alrededor. ¿Sí? Vamos a imaginar a los primeros seres humanos alrededor de una fogata. ¿Ok? Y en la periferia de la luz, estos seres humanos pues van a escuchar algo que se mueve. Perdón, van a ver algo entre las sombras. Van a ver el sotobosque que se está moviendo. Van a escuchar sonidos de algo que están dando o van a oler algo que está alrededor. Todo esto les va a causar incertidumbre. Y aunque no va a faltar el curioso que va a decir, no, pues yo quiero ver qué está pasando ahí, no, yo quiero ir a acechar, pues no va a faltar los que van a preferir quedar al resguardo de la luz. Esta gente que queda al resguardo de la luz no se va a mover por miedo a lo desconocido, por terror a algo que no comprenden, que está allá afuera. Y a causa de esto van a empezar a inventar historias sobre qué es lo que está en la oscuridad y por qué no deben acudir a ella. Similar pasa con el rayo. Si pensamos en el rayo, un evento natural que a veces sucede cuando llueve, a veces sucede cuando no llueve, cuando cae produce un sonido muy fuerte, retumba, incluso puede vibrar el suelo. Si lo ves muy de cerca al caer, te puede cegar, inclusive te puede matar si te pega. Todo esto también crea pues miedo, terror a qué es el rayo, qué lo ocasiona. Es algo que escapa de mi control y por consiguiente también voy a crear una historia para explicarlo. Todo esto va a generar que los seres humanos de la antigüedad pues empiecen a crear historias de las cosas a las que le temen, que van a cambiar de acuerdo al contexto de la sociedad donde se estén moviendo. Motivo por el cual vemos que coincidimos mucho entre culturas en ciertas historias, nada más que cambian algunos detallitos. ¿Okay? Entonces, si tomamos eso como base, podemos ver que el miedo al inicio no busca asustar, busca leccionar, busca explicar en qué consiste la vida. Y también nos explica cuáles son las normas de la comunidad. Ejemplos de eso, de las normas. Creo que cada cultura en algún punto, y si no es que algunos de nuestros países todavía la tienen vigente, está en la clásica historia de si estás yendo por un camino y el camino está iluminado, no te vayas al oscuro. O sea, no te salgas del camino porque va a salir tal hombre, tal mujer, tal monstruo, tal enano, tal animal, te va a llevar, te va a comer, te va a hacer algo. ¿Okay? Esto es como funcionaba el género del terror antes de ser llamado terror, porque realmente terror es llamado hasta que llega la ilustración, cuando se separa lo sobrenatural de lo racional. Entonces, cuando este género empieza a dedicarse en apariencia solamente a asustar, la gente empieza a decir que es de mal gusto, ¿okay? Se vuelve estético, pero sí, también se vuelve de mal gusto, porque son cosas sangrientas, porque son cosas grotescas y no era bien visto. Aunque sigue conservando ese mensaje del pasado, las normas a seguir, cuáles son los castigos porque yo rompa esas normas, por ejemplo, la de salirme del camino. Y le va a agregar una más. ¿Cuáles son las consecuencias de que yo acate estas normas sin cuestionarlas? Esto lo tengo en negrita porque es lo que vamos a ver hoy con Junjiito. ¿Sí? Y debajo de estas, digamos, de estas historias, se van a crear capas que no solo van a ser sustos. Detrás de los sustos, el terror nos va a hablar de nuestra psicología y filosofía. Cómo me relaciono con los otros, ¿no? O sea, amo al otro, lo aborrezco,
lo quiero fuera de mi vida, lo quiero matar, ¿no? Cosas de ese tipo. Y creo que aquí el símil o el ejemplo más claro que podemos tener hoy en día es el zombie, que funciona como el otro, ¿no? Mientras nosotros pues somos la comunidad. La posición que ocupamos en el mundo, ¿no? O sea, de donde yo estoy en la escala social, cuáles son mis miedos dependiendo de dónde me ubico, ¿no? Que también están negritas porque esto compete a la historia que vamos a analizar hoy de Ito. Y finalmente el pasado y sus consecuencias. Eso quiere decir cosas que no nos agradan que hicimos, ¿no? Y que reprimimos en el pasado, pero que eventualmente resurgen en el presente para demostrar que están ahí, que tienen una consecuencia y que nos van a afectar el día de hoy. ¿Okay? Ustedes estarán pensando, oye, pero pues esto de ilustración y todo eso, pues es Europa, América, ¿cómo afecta esto en Japón? Si consideramos que a partir del periodo Meiji empieza a llegar todo lo occidental, todo lo de nuestro lado, ¿no? Y que en el siglo XX se consolida esta pues, especie de sincretismo en el género del terror, pues sí, eventualmente todo esto llega al terror japonés. ¿Okay? Entonces, hasta aquí podemos decir que el terror no solamente busca asustar, nos busca dar un mensaje. Pasamos a un par de conceptos que Junji Ito emplea. Horror cósmico y lo raro. Ambos fueron consolidados por Lovecraft, no inventados. Lovecraft lo que hizo fue darles forma para que eventualmente de ahí se desarrollaran hacia la literatura que tenemos hoy en día y bueno, también películas, videojuegos, manga, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué consiste? Lo raro, de acuerdo a Mark Fisher en su libro Lo raro y lo espeluznante, también llamado Weird Fiction, este género, ¿no? Sintetizado porque es algo muy amplio, es aquello que no debería estar ahí o cuando dos o más cosas que no deberían estar juntas consiguen unirse. ¿Okay? Y el horror cósmico, aquí sí empleamos la definición de Lovecraft, que es la más adecuada, es el miedo a lo desconocido, aquello que escapa de nuestro control, algo que descentraliza al ser humano. Él ya no es el centro del universo, ya hay algo más allá afuera. Que si esto lo relacionamos con lo primero que hablábamos, de cómo los primeros seres humanos inventaban historias por las cosas que no entendían, pues explica por qué Lovecraft nos dice en su ensayo del horror, eh, el horror sobrenatural en la literatura, por qué el principio de la humanidad, todo el folclore, retumbaba en terror cósmico. Esa es su frase. Y es precisamente por esto. ¿Sí? Y otro punto que debemos de tomar en cuenta, que esto Ito lo maneja en casi todas sus historias, es importa el evento, no la explicación. En el momento que tú explicas de qué va el terror cósmico, o sea, el evento que está causando el terror cósmico, lo inexplicable, lo que no podemos controlar, cuando tú lo explicas, ya se salió de allá, ya es otra vertiente, ya se perdió. Ito no hace eso. Y esto es muy importante para saber de qué va su obra. Ahora, ¿cómo transmite Ito su mensaje en sus mangas? ¿Cuáles son las técnicas para empezar a descifrar lo que él hace? Lo primero, lo que hace toda buena historia de terror, es fracturar la cotidianeidad, empezar en lo mundano y romperlo con algo que se sale de nuestros códigos para interpretar la realidad. En el caso de Ito, lo hace con lo raro y con lo desconocido. ¿Okay? Otra cosa importante es el diálogo y perfil de sus personajes. Junji Ito, entre líneas, cuando uno lee la historia otra vez, puede ver entre líneas que nos va diciendo realmente de qué va el simbolismo de su historia, qué nos quiere decir. También el perfil de sus personajes es muy importante. A pesar de que el señor es técnico dental, pues estudió bastante y hasta el día de hoy sigue leyendo sobre psicología, se encuentra al día en estudios psicológicos y esto él lo hace para aplicarlo a sus personajes, ¿okay? Para construir seres que tú sientas que tienen un trasfondo de un trauma. Y el simbolismo en lo aberrante también es muy importante. Cuando ustedes vean un dibujo de este corte, así como el de Tommy, acá presente, ¿no? De Junji Ito, no se queden solo con la idea de que, está grotesco, pero también me encanta cómo está dibujado. Si se van por allá, están reduciendo el trabajo de Junji Ito mínimo en un 50%. Porque lo que él nos quiere decir con los trazos que hace, por muy grotescos y aberrantes que estén, es un simbolismo que él está empleando para reforzar lo que nos quiere contar. No es un dibujo que solo él pone allá para impactarte, tiene un motivo. Y finalmente, Japón. Mientras uno más comprende a la sociedad japonesa, mientras uno más sabe cómo funciona, más fácil es empezar a entender qué hay detrás de la historia, qué capas se esconden debajo
de lo que Junji Ito nos cuenta. ¿Y qué tipo de mensajes nos dice Junji Ito sobre Japón? Uno de ellos es la individualidad y el grupo. ¿Okay? Japón se caracteriza por ser un país que suele dar prioridad a el grupo, a la armonía grupal, más que al individual. Si un individuo queda fuera del grupo, pues va a estar en conflicto, ¿okay? Va a chocar. Y si el individuo está fuera, muy posiblemente van a empezar a salir cosas que no le gustan de él. Lo que Carl Gustav Jung llamaría la sombra. Lo que no nos gusta y que reprimimos de nosotros mismos. Esto aparece en Junji Ito. Lo reprimido sale. Si es que no se manifiesta en una fuerza externa, que es lo más recurrente. Otro es los padres como causantes de traumas, algo muy japonés, ¿no? De que si tú cometes un pecado, tu linaje va a irlo cargando con el paso de las épocas. También tenemos la privacidad, algo pues, muy importante para los japoneses, si tomamos en cuenta que ellos pues, tienden a esta armonía grupal, pues van a necesitar un punto donde tienen que ser ellos mismos, y qué mejor lugar que la privacidad. Y finalmente, el funcionamiento de la sociedad, que es de lo que vamos a hablar hoy en esta historia, que es la tragedia del pilar principal de 1997, que apareció por primera vez en Weekly Big Comics Spirits del mes de junio de ese año. Y en español lo pueden encontrar disponible en lo mejor de Junji Ito de ECC Comics o en inglés, Venus in the Blind Spot se llama, de Viz Media. Y pues la historia es corta, son 4 páginas, así que da oportunidad de analizarla y verla por completo. La historia empieza con una comida, donde todos están celebrando que se acaba de adquirir una nueva casa. De repente uno de los comensales le pregunta a la esposa, oye, pues ¿dónde está el hombre de la casa? Y la esposa dice, es curioso, estaba aquí hace un momento. De repente la hija empieza a escuchar gritos de auxilio y pregunta, ¿ese no es papá? La familia sale de su comida y empieza a buscar alrededor de la casa donde se encuentra el señor, hasta que finalmente él les dice, estoy en el semisótano. Cuando bajan, se encuentran con esto. Aquí tenemos lo raro y el horror cósmico. ¿Por qué lo raro? Porque tenemos 2 cosas que no deberían estar juntas, el pilar y el cuerpo humano. Y algo que tampoco debería estar ahí, que es el cuerpo humano. Y el horror cósmico porque no se nos explica cómo llega él ahí. Y eso lo vamos a ver en los diálogos. Cuando la esposa le dice, ¿cómo has acabado ahí debajo? Tienes todo el peso de la casa encima. Y el que dice, es una larga historia. O sea, no te lo voy a explicar. Confórmate con que estoy aquí. La esposa empieza a decir, es terrible, llamaré al carpintero para sacarte de ahí, ¿no? Y el señor le dice, parece que este es el pilar principal. Si lo mueves solo para rescatarme, toda la casa entera podría derrumbarse. Y sería una pena que nuestra casa recién estrenada, pues se viniera abajo. Y la señora, ya presa de la desesperación, dice, entonces, ¿qué quieres que hagamos? Y el señor pues, pide que lo dejen ahí. De todos modos, no sobreviviría y va a morir sosteniendo esa casa. Y ante la mirada atónita de familiares y amigos, el señor muere. Y permanece ahí hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué frases importantes podemos sacar de entre los diálogos que nos pueden ayudar a descifrar de qué nos habla esta historia? La que dice al comenzar al inicio, ¿dónde está el hombre de la casa? Las 2 frases de la esposa, ¿cómo has acabado aquí debajo? Tienes todo el peso de la casa encima. Y las 2 frases del marido, que es, si lo mueves para rescatarme, toda la casa entera puede derrumbarse y moriré sosteniendo esta casa. ¿De qué nos habla Junji Ito en esta historia? Nos ha hablado del salaryman. Aquí estoy especificando 1997, que es la época en la que se escribió, porque ahora pues, ya cambió un poquito la situación en que las mujeres ya tienen más presencia en el mundo laboral. Bueno, en esa época igual, pero ha ido creciendo con el paso de los años. Entonces vamos a juzgarlo respecto a esa época. El hombre japonés, pues, es sinónimo del salaryman, ¿no? Alguien que es responsable de sostener Japón y su familia. Alguien que está sometido a largas jornadas laborales, en las cuales le suman ustedes los tiempos de transporte que hacen más largo. Y si a eso ustedes le suman las reuniones de fin del trabajo de, oye, ya acabó el turno, vamos a tomar sake. Y pues por mantener la armonía grupal, pues no todos se van a negar y decir no, entonces vamos, ¿no? Y también porque pues es donde ellos se desestresan. Entonces esto crea una jornada muy larga
que los deja fuera de casa por mucho tiempo y el tiempo con la familia se vuelve limitado. Si con base a esto analizamos lo que nos dice la historia, ¿dónde está el hombre en la casa? Trabajando. ¿Cómo has acabado aquí abajo? No lo cuestionó, su cultura se lo pidió, Japón se lo pidió, así que terminó como un salarimán. Tienes todo el peso de la casa encima, sí, porque él la mantiene. Si lo mueves para rescatarme, toda la casa entera puede derrumbarse, igual que la anterior, él mantiene el lugar. Moriré sosteniendo esta casa es trabajaré hasta que mi cuerpo lo permita o hasta que muera de esta manera, que es algo pues, que sucede en Japón, ¿no? La gente que muere trabajando. Conclusiones. El terror transmite un mensaje, ¿sí? No solamente asusta. Y Junji Ito lo hace a través de lo raro, el horror cósmico, los dibujos aberrantes y los diálogos de sus personajes. No es sencillo entender a Junji Ito. No esperen entenderlo a la primera. Él mismo lo dice, él mismo está consciente de que su forma de escribir no permite que cualquiera ingrese y entienda de lleno lo que quiere decir. Y pues finalmente en sus simbolismos, en sus historias, predominan situaciones sobre Japón. Hay de otros temas, pero mucho de ello habla de la sociedad japonesa. Y pues ya, eso sería todo por mi parte.